¿Qué tal, hermanos? Con el gusto de saludarlos en este viernes 22 de mayo, servidor Fray Martín García, compartiendo con ustedes algunas reflexiones en torno a las lecturas de la Santa Misa del día de hoy. Comenzamos pues escuchando la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pablo tuvo una visión nocturna en Corinto, en la que le dijo el Señor: no tengas miedo, habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para perjudicarte. Muchos de esta ciudad pertenecen a mi pueblo. Por eso Pablo se quedó allí 1 año y medio explicándoles la palabra de Dios. Pero cuando Galión era procónsul de Acaya, los judíos, de común acuerdo, se abalanzaron contra Pablo y lo llevaron hasta el tribunal, donde dijeron: este hombre trata de convencer a la gente de que den a Dios un culto contrario a la ley. Iba Pablo a tomar la palabra para responder, cuando Galión dijo a los judíos: si se tratara de un crimen o de un delito grave, yo los escucharía, como es razón. Pero si la disputa es acerca de palabras o de nombres o de su ley, arréglense ustedes. Y los echó del tribunal. Entonces se apoderaron de Sóstenes, jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal, sin que Galión se preocupara en lo más mínimo. Pablo se quedó en Corinto todavía algún tiempo. Después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria, con Priscila y Aquila. En Cencreas se rapó la cabeza para cumplir una promesa que había hecho. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, vivir en la resurrección, vivir en el misterio de la Pascua de nuestro Dios, significa llegar a comprender la revelación continua en la persona de nuestro Señor Jesucristo, la revelación de Dios, de este Dios que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado a reconocer como nuestro Padre. Y todo aquello que proclama nuestro Señor Jesucristo no es contrario a la ley de nuestro Dios. Eso es lo que trató de hacer comprender nuestro Señor Jesucristo a todos sus contemporáneos, y pocos lograron comprenderlo. Eso es también, muy queridos hermanos, lo que nosotros estamos llamados a comprender, que la ley de Dios, la ley dada a Moisés, que la dignidad, que el bien, que todo aquello que contribuya al bien, a la felicidad, al crecimiento del ser humano, nunca puede estar en contra de Dios. Está en contra de Dios y de su ley y de sus mandamientos todo aquello que nos denigra, todo aquello que nos perjudica, todo aquello que no proclama la vida, por ejemplo, todo aquello que no vive la justicia, todo aquello que no busca el bien común, que no persigue el bien de la comunidad humana, de la comunidad de los creyentes, todo aquello que atenta contra la integridad de una persona, siempre irá en orden contrario a la voluntad de Dios, a la ley de Dios, a la palabra revelada en nuestro Señor Jesucristo. Por eso, comprender cómo la vida de la resurrección viene a nosotros es llegar a comprender esa igualdad entre la ley que Dios le dio a Moisés en el Sinaí y la ley nueva, el mandamiento del amor a Dios y al prójimo como a uno mismo, que se empatan, que son como si se reflejaran en un espejo, porque se trata de la misma ley. Y así, cuando nosotros también logramos asumir esa vida de resurrección, nosotros mantenemos esos mismos principios. Decía, entre otros muchos, el que estamos celebrando durante toda la Pascua es el principio de la vida, el triunfo del bien sobre el mal, el triunfo de la justicia sobre las injusticias, el triunfo de la hermandad por sobre la división, por sobre los partidismos, los favoritismos. En fin, yo creo que aquí cada uno de nosotros encontramos muchos aspectos que bien podemos aplicar a nuestra vida concreta como personas, hasta donde sabemos actuar movidos
por esta ley de Dios y sabemos reflejarlo en nuestra manera de ser personas, individuos, en nuestra manera de conducirnos en nuestra familia, si somos esposos, si somos esposas, si somos ministros de la comunidad, si somos miembros de una sociedad también, cómo sabemos reflejar ese buen camino del bien, vuelvo a decir, del bien del ser humano, del bien de la comunidad humana. Entonces allí estaremos caminando sin duda alguna siempre guiados por esta ley de nuestro Dios, que se concretiza en los 10 mandamientos, que se concretiza en la ley del amor a Dios y al prójimo como a uno mismo. Ahora, hermanos, los invito a escuchar el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia porque le ha llegado la hora, pero una vez que ha dado a luz ya no se acuerda de su angustia, por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Así también ahora ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver. Se alegrará su corazón y nadie podrá quitarles su alegría. Aquel día no me preguntarán nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, vivir en la resurrección significa entrar más allá de esa alegría. Dice Santo Tomás de Aquino, se trata de un gozo. El gozo de saber que Dios está a nuestro lado. El gozo de esa seguridad de aquel que no camina en la oscuridad, de aquel que no se siente huérfano, de aquel que no se siente desamparado, sino de aquel que sabe que Dios está con él. Esa es la fe, la firme convicción de que Dios camina y está a nuestro lado, de que no hay nada que pueda ir en contra de nosotros. Ese gozo nace de saber que Dios se manifiesta a través de signos muy concretos, de signos de hermandad, de signos de ayuda, de signos históricos a través de los cuales nosotros nos renovamos y nos renovamos siempre en orden al crecimiento de la humanidad, en orden a nuestra propia dignidad, en orden a nuestra propia libertad. Estamos llamados a afianzarnos en Dios. De allí viene el gozo profundo, ese gozo que va más allá de una alegría pasajera. Es un gozo que se afianza en una seguridad muy firme, que solo puede darla Dios. Por eso a veces andamos medios tristes, medios angustiados. Por eso a veces andamos como en ese estado de no saber comprender ciertas cosas en la vida, porque nuestra alegría se afianza en realidades meramente humanas, en cosas pasajeras, en cosas transitorias, en cosas que un día empiezan y al día de mañana corren el riesgo de venirse abajo. Yo creo que todos nosotros lo experimentamos quizá en esta época de tantas inseguridades, no solo de inseguridades en materia de salud, sino inseguridades en materia económica, inseguridades quizá también en torno a las familias, al bienestar y a la unión de las familias, inseguridad a veces en el hecho de salir a la calle y poder correr el riesgo de encontrar la muerte por la violencia que existe en nuestro país. En fin, tantas situaciones que nosotros podemos encontrar en la vida que a veces en lugar de ayudarnos a levantarnos y a mirar con esperanza este mundo, nos pueden dejar en un estado de angustia. Pero si contemplamos solamente esas obras, hermanos, si contemplamos solo nuestra fuerza, sin duda alguna habrá una tristeza en nuestro corazón, una tristeza que nadie nos pueda quitar. El día de hoy estamos llamados a afianzarnos en una seguridad fundamental. Esa seguridad no se acaba, hermanos, porque viene de Dios. Esa seguridad es el Espíritu Santo que habita en nosotros. Dejemos pues que este Espíritu habite entre nosotros, llenémonos de ese gozo, de esa alegría, y a través de esa alegría dejemos que la palabra de Dios vaya impregnando nuestras propias acciones, de tal manera que ese gozo, esa seguridad la encontremos en Dios y no en las obras de nuestras propias manos. Hermanos, que todos tengan un buen día.